Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Lo voy a leer en la NTV. Dice: cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres a mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo Jesús quedó asombrado y se dirigió a los que lo seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa, debido a que creíste, ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Cuando leí esta palabra, el Señor me hablaba y me ministraba con respecto a algo. Y podía ver de que este centurión tenía algo que yo le llamo una fe inexplicable. Algo inexplicable es algo que no se puede explicar. Es algo que no tiene lógica, que no tiene razón, que no puedo encontrar la forma de demostrar, pero está. ¿Y por qué digo una fe inexplicable? Porque la fe de este hombre, de este centurión, va en contra de todos los principios de un cristiano, por ejemplo. En primer lugar, él, a pesar de que va en busca de Jesús, él no se siente digno de que éste entre a su casa. Él no se siente digno de que Jesús venga a su casa. Y como hijos de Dios estamos acostumbrados, si hablamos de la identidad y decimos somos dignos, Él nos hizo digno, a pesar de que no se sentía digno. Él fue en busca de un milagro a Jesús y le dijo: solo di la palabra. Hay una fe inexplicable en este hombre. Pero lo primero que puedo ver en él es que hay un despojo. Yo quiero hablarles hoy de una fe inexplicable y quiero decirles cómo llegamos a esa fe, pero también cómo debemos actuar con esta fe. Este soldado romano sabía las consecuencias de salir en busca de Jesús. Sabía de que tenía que abandonar tal vez un poco su humillarse y recurrir a este hombre, y recurrir a Jesús. Porque para tener una fe, tenemos una fe inexplicable, vamos a tener que tener un despojo. Despojarnos de la vergüenza, despojarnos del qué dirán. Hubo alguien, un profeta, un hombre de Dios, que no tuvo problema de despojarse. Y le estoy hablando de Eliseo. Dice que cuando Elías pasaba por donde él estaba, dice que tiró sobre Eliseo su manto. Y automáticamente Eliseo entendió de que Dios lo estaba llamando. Y Eliseo no estaba haciendo otra cosa que estando trabajando. Pero dice que Eliseo agarró con el arado que estaba, dice que lo cortó, hizo leña. Y con los bueyes con los que estaba arando ofreció un sacrificio. Es decir, Eliseo no sabía qué iba a pasar con él. Eliseo no sabía cómo iba a comenzar su ministerio. Él no tenía idea. Él sabía de que un manto había caído con él y dijo: yo estoy dispuesto. Eliseo tenía una fe inexplicable.
Se despojó de todo lo que tenía para su trabajo, para ganarse su vida en el diario vivir. Quemó su arado, mató los bueyes y comenzó a seguir a Eliseo. Su fe inexplicable lo llevó a no escuchar lo que los demás le decían. Todos llegaban y le decían: Eliseo, ¿sabías de que tu siervo Elías te va a ser quitado de ti? Y Eliseo le decía: sí, ya sé, pero cállense, eso no me importa. Yo tengo que seguir adelante. Quien se despoja no mira lo que pasa a su alrededor, no escucha otras voces, sino que va en busca de lo que Dios dijo. Hay un manto que ha caído sobre tu vida, hay un manto, hay un llamado, hay una palabra de Dios que ha caído sobre tu vida. Y Dios en este tiempo te comienza a desafiar a tener una fe inexplicable. En primer lugar te digo, despójate. Quema tus arados, mata tus bueyes, saca aquello que te mantiene en una comodidad y comienza a vivir una fe. Dios le dice a Abraham, Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela y ven hacia donde yo te voy a explicar, a donde yo te voy a decir. Ahora, ¿cómo le dices a tu familia? Tenemos que irnos de esta tierra, tenemos que irnos de dejar de lado todo lo que tenemos. Y si vienen y te preguntan, ¿y a dónde vamos? La respuesta de Abraham era simple: no lo sé. Él dijo que lo sigamos. ¿Te ha pasado alguna vez que has caminado sin saber a dónde vas? ¿Qué seguridad te da caminar por un lugar que no conoces? ¿Te da seguridad, te da confianza ir en un lugar donde no conoces? Hoy en día, cuando manejamos un auto, cuando vamos a un lugar, tenemos el Waze, tenemos el Google Maps. Yo acá en Chile, si no tuviera el Waze, creo que estaría bastante complicado. Tengo una cierta manía de perderme y de desorientarme. Ir por un lugar donde no conoces o transitar un lugar donde no conoces te da inseguridad. Pero aquellos que tienen una fe inexplicable, aquellos que se mueven en base a una fe inexplicable, no tratan de averiguar hacia dónde van. Si Dios dice sígueme, solamente lo sigues, como lo hizo Abraham, como lo hizo Eliseo. Una mujer llamada Ana, que anhelaba tener un hijo, y se acercó y se fue a la presencia de Dios. Y le decía, le clamaba, lloraba a Dios y le decía: Dios, por favor, dame un hijo. Y llegó a tal punto que dijo: si me das un hijo, Dios, si me honras con un hijo, te lo entrego. Ana tenía una fe inexplicable. Ana se estaba despojando de la bendición de Dios. Ana le dijo: dame un hijo y te lo entrego a ti. Lo entrego para tu servicio. ¿Para qué quieres un hijo si no lo puedes tener cerca? Ella quería tener a alguien a quien amar. Y su fe, a pesar de ser estéril, a pesar de no poder tener hijos, a pesar de que se iba a tener que despojar de él, su fe la llevó a recibir su recompensa. Si queremos manejarnos en base a una fe inexplicable, en primer lugar debemos despojarnos. Tiene que haber un despojo, tiene que haber una anulación de uno mismo. Tiene que aprender a renunciar a sí mismo. En segundo lugar, debemos comprender el poder de la palabra. Debemos comprender el poder de la palabra. El centurión le dice: no soy digno, Jesús, de que entres a mi casa, pero di la palabra y mi siervo va a sanar.
Estamos acostumbrados a meter manos siempre en todo. Como seres humanos estamos acostumbrados a hacer, a tratar de movilizar. No estamos acostumbrados a quedarnos quietos y que las cosas lleguen. Estamos acostumbrados a movernos. Se nos ha enseñado de esa forma y no es malo. El tema es de que si te mueves cuando Dios dice quédate quieto, entonces las cosas no funcionan. Porque debemos entender, debemos comprender el poder de la palabra de Dios. El centurión decía, di la palabra, di la palabra. Cuando Eliseo venían y le decían, tu siervo te va a ser quitado, Eliseo cuando les decía, sí, no importa, cállense. Es lo que le estaba diciendo, hay una palabra que vino sobre mí, hay un manto que vino sobre mi vida. ¿Qué importa si él va a ser quitado? ¿Qué importa si Elías va a ser quitado de mí? Lo que yo voy a recibir no depende de Elías. Lo que yo voy a recibir depende del Dios que puso el manto sobre mí. Lo que tú vas a recibir no depende de lo que te hayan dicho. No depende si te han mirado y te han dicho de que no vas a poder. No depende si te han criticado tu forma de ser. No depende de lo que el ser humano diga. Hay un poder que debes comprender, que es el poder de la palabra. Dios puso una palabra sobre ti. No importa quién vaya, qué persona, qué ser humano venga delante tuyo. Importa que Dios te hizo un llamado. Hay una palabra. Escucha la palabra de Dios. Entiende que la palabra de Dios tiene poder. Cuando Eliseo decidió seguir la palabra de Dios, hubo reyes y hubo líderes militares que vinieron en busca de esa palabra. Ellos no conocían a Dios, pero se acercaban a Eliseo y decían, ese es un varón de Dios, él tiene palabra de Dios. Mira, yo quiero decirte esto de parte de Dios. Si tú estás dispuesto a despojarte, estás dispuesto a moverte en base a una fe inexplicable, estás dispuesto a creer y a entender en el poder de la palabra, va a haber personas que se te van a empezar a acercar y van a decir, este hombre, esta mujer tiene una palabra de Dios. Escucha, porque Dios va a acercar a tu vida reyes, líderes, va a acercar personas. Dios va a absorber personas en ti. Van a venir personas a buscar dirección porque tú comprendiste el poder de la palabra, porque no escuchaste a aquellos que quisieron empoquecerte, porque no escuchaste a aquellos que te dijeron no sirves para nada, porque no escuchaste a aquellos que te dijeron no vas a poder. Tú entendiste, tú estás entendiendo el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra. La palabra de Dios tiene tanto poder que es capaz de cambiar nuestro mundo natural y elevarnos a un mundo sobrenatural. Mi pregunta es, ¿qué necesitó Dios del hombre para crear los cielos y la tierra? Génesis capítulo 1, versículo 2, dice, la tierra estaba desordenada, estaba vacía, la oscuridad estaba, las tinieblas estaban sobre el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el versículo 3 dice, entonces Dios dijo, entonces dijo Dios. Mira, escucha esto. Entonces dijo Dios, y aquello que estaba desordenado, aquello que estaba vacío, aquello que estaba en oscuridad, cambió todo. Solo porque Dios lo dijo, solo porque Dios lanzó la palabra. Para Dios no hay imposible, porque en su palabra hay poder. Pero debemos comprenderlo, debemos vivirlo, debemos experimentarlo en nuestras vidas. Dios está queriendo elevarte a tener y te está desafiando a tener una fe inexplicable. Yo quiero profetizar sobre tu vida. Yo quiero dar una palabra sobre tu vida, una palabra de poder en esta hora. Lo siento así de parte de Dios.
Comienza a vivir en el poder de la palabra. Comienza a creer lo que Dios dice y no lo que el hombre dice de ti. Y te aseguro, dice Dios, y te aseguro que vendrán en busca de una palabra de Dios a tu vida. Reconocerán que hay un manto sobre ti. Predicábamos hace unos domingos atrás, hace 2 domingos atrás, cuando el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom tenían que enfrentar a Moab, al rey de Moab. Entonces el rey de Judá dijo: hay un hombre, Eliseo, él es un hombre de Dios, hay palabra de Dios en él. Este es un tiempo, dice Dios, donde todos van a reconocer que en ti hay un poder, y es el poder de la palabra. Es una fe inexplicable. En tercer lugar, debemos comenzar a manejarnos en base a esta fe. Debemos manejar, debemos obrar en fe. Y quiero darte algunos ejemplos. Hubo un juez llamado Gedeón. Dios le dice: vas a vencer a los enemigos. Pero ¿sabes cómo venció Gedeón a sus enemigos? Con 300 hombres. Ninguno tenía una espada, ninguno tenía un escudo. Eran 300 hombres a caballos, con una antorcha en una mano y con trompetas en la otra mano. Así salieron a enfrentar al enemigo. ¿Cómo enfrentas a miles de personas con una antorcha y con una trompeta? Quiero explicarte, quiero decirte algo. Si estás dispuesto a vivir en esta fe, si estás dispuesto a aceptar el desafío de Dios, tus enemigos serán vencidos no con poder, no con armas. La antorcha representa el fuego del Espíritu Santo. La trompeta significa el grito de victoria. Hay 2 cosas que Dios pone en tu vida en este tiempo: fuego y grito de victoria. Porque cuando uno decide moverse en una fe inexplicable, es Dios quien te libera de tus batallas. El fuego del Espíritu Santo está sobre tu vida. El fuego del Espíritu Santo es el que hace que se abran caminos. Debemos obrar en fe. Abraham lleva a sacrificar a su hijo, al hijo de su promesa, solo porque Dios le dice. David enfrenta a Goliat en base a una fe inexplicable. Las estadísticas, los números decían que David no podía. Pero la fe que tenía David, puesta en Dios, lo llevó a vencer al gigante, lo llevó a vencer a los filisteos y lo llevó a ocupar un lugar de honra. Y como un cuarto punto, como cuarta situación, quiero abocarte, quiero desafiarte a moverte y a que puedas comprender esta fe inexplicable. El primer lugar para tener una fe inexplicable es para escuchar, es escuchar a Dios, escuchar lo que Él dice, escuchar su palabra. Y yo quiero que por unos segundos, por unos minutos, puedas quitar de tu mente, puedas quitar de tu cabeza las palabras que te hayan dicho el ser humano y que puedas escuchar la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Escucha su palabra. Primero debemos escuchar la voz de Dios. He escuchado a personas que me han dicho: es que mi fe está debilitada, o es que no me alcanza la fe. La fe no depende de ti. La fe no depende de tu oración.
La fe depende de que Dios haya puesto algo sobre ti. Hay algo, hay una palabra. Dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene porque has escuchado la voz de Dios sobre tu vida. Debemos escuchar la voz de Dios. Debemos actuar en esa fe. La fe mueve medios naturales y lo transforma en medios sobrenaturales. Y hay un desafío de parte de Dios. Jesús está en el medio del mar. Los discípulos están en la barca y Pedro le dice, Jesús, ¿eres tú? Si eres tú, déjame que vaya. Jesús le dice, ven. Pedro escucha a Jesús. Sale de su barca y comienza a caminar sobre las aguas. Está bien, él se hundió, pero caminó por donde todos se hunden. Escucha lo que Dios te habla. Escucha la palabra que Dios te ha dado. Basta de escuchar lo que no hay. Basta de ver lo que no hay. ¿Qué no tienes? ¿No tienes dinero? ¿Tienes deudas? ¿Qué es lo que no tienes? Deja de ver, deja de escuchar esas voces y escucha la palabra de Dios. Es tiempo de despojarnos. Es tiempo de entender el poder de la palabra de Dios. Es tiempo de obrar en una fe inexplicable. Te han dicho de que no puedes. Las circunstancias te han dicho de que no vas a servir. Las circunstancias te han dicho de que no vas a poder seguir adelante. Tal vez has tenido malas experiencias. Tal vez cosas no te han resultado. Pero por un segundo deja de escuchar eso y escucha la palabra que Dios puso en tu vida. Haz como Eliseo, calla esas voces y sigue caminando, sigue caminando. Dios ha puesto un manto sobre ti. Jesús le termina diciendo a este soldado romano, vuelve a tu casa debido a que creíste, debido a que creíste. Debido a que creíste. Escucha esto, lo que Dios te dice hoy. Vuelve, camina, dale para adelante, porque debido a que creíste, comenzará a suceder lo que Él te dijo. Debido a que creíste, este es un tiempo de ver. Este es un tiempo de ver, dice Dios. Hoy Dios te dice, debido a que creíste, comienza a suceder, algo comienza a suceder en tu vida. Porque decidiste creer en una fe inexplicable. No trates de explicar, no trates de buscarle solución a lo que va a pasar. Jesús dijo, la palabra de Dios dice, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera ha subido a la mente del hombre, lo que yo voy a hacer contigo. No es determinante lo que pasa a tu alrededor. Lo que es determinante es lo que Dios dice. Vamos, toma un desafío en este día. El desafío a empezar a moverte en una fe inexplicable. Y quiero pedirte que por unos minutos pienses en cuál es ese manto que Dios puso en tu vida. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Y si sientes que Dios no te ha dicho nada, entonces comenzá a decirle, Señor, solo di la palabra. Solo di la palabra, es lo único que necesito. Solo di la palabra, solo di la palabra. Reconozco tu poder, reconozco el poder de tu palabra. Vamos, comienza a orar a Dios y dile a Él, solo di la palabra, solo di la palabra, solo di la palabra, Dios. Quiero moverme en una fe inexplicable.
Vamos, levanta una de tus manos y toma el desafío y dile: hoy comienzo a moverme en una fe inexplicable. Hoy comienzo a moverme en una fe inexplicable. Oh, Rabasoy Kerebeteito Robokeya. Hay algo que comienza a caer sobre tu vida. Hay algo que comienza a derramarse sobre tu vida en este momento. Ya no existe el no puedo. Ya no existe el no sé. Ya no existe el no tengo para tu vida. Hoy Dios comienza a elevarte. Hoy Dios comienza a llenarte de una fe inexplicable. Cree en el poder de su palabra. Cree en el poder de su palabra. Vamos, comienza a declarar con tus labios. Comienza a decir: creo en tu palabra. Creo en el poder de tu palabra, Dios. Creo en ti, creo en ti, creo.